De la noticia. María Paula Romo es una abogada y política ecuatoriana, fue ministra de Gobierno de la República durante el gobierno de Lenín Moreno y es seguramente el rostro y la voz más potente del movimiento Construye. Está con nosotros en directo desde Washington para un diálogo a quien así amaneció. Abogada Romo, buenos días y bienvenida a Radio City. Buenos días, Carlos. Un gusto saludar. Abogada Romo, Construye vive quizás su momento político más complicado por las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral que podrían determinar una desaparición del movimiento. ¿Cómo se entiende esto, tomando en cuenta que Construye es la segunda fuerza política más numerosa y más importante quizás dentro del Parlamento Nacional? Carlos, permítame contradecirlo. Construye vivió su momento político más complicado el 9 de agosto del año pasado cuando asesinaron a nuestro candidato presidencial. Luego vivimos un momento muy complicado cuando los supuestos asesinos materiales, responsables materiales del asesinato, fueron asesinados en custodia del Estado. Luego vivimos un momento muy complicado cuando nuestro asambleísta más votado, con 1.8 millones de votos, Patricio Carrillo, fue impedido de ocupar su curul en la Asamblea Nacional. También pasamos un muy mal momento cuando, siendo la segunda fuerza de la Asamblea Nacional, la mayoría de gobierno y correísmo nos excluyeron de todas las comisiones relevantes de la Asamblea Nacional. Siendo la segunda bancada más grande, Construye no hace parte de ninguna de las comisiones económicas, ni de la Comisión de Fiscalización, ni de la Comisión de Justicia. Le hago esta rápida historia porque me interesa demostrar que el acoso en contra del movimiento Construye, que las acciones para silenciar las voces de este movimiento no son nuevas y no son de ahora. La más radical, la más brutal, por supuesto, fue la de asesinar al candidato presidencial del movimiento. Fernando Villavicencio fue asesinado, como ustedes recordarán, el 9 de agosto del año pasado. Pero hemos seguido viviendo esto de manera sistemática, con el impedimento ilegal de que Patricio Carrillo ocupe su curul, con el impedimento de que los asambleístas de Construye estén en las comisiones que les corresponde por justicia, por derecho, por número. Y hoy estamos frente a un nuevo episodio en que el juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral se inventa una sanción, porque no tiene nada que ver el pretexto que están poniendo con decretarle al movimiento la pena más alta del sistema, que es la pena de muerte. Por un informe burocrático retrasado, pretenden ahora una abusiva decisión de cancelación, a lo cual, por supuesto, nos opondremos y levantaremos nuestra voz como lo estamos haciendo. Doctora Romo, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, no ha tenido una buena relación ni con usted, o al menos desde las palabras, desde las expresiones, ni tampoco con el movimiento Construye. Y también la misma cronología podríamos hacer, pero el tiempo no nos va a dar para entender por qué estoy diciendo esto. ¿Qué hay detrás? ¿En qué momento Construye se volvió incómodo para el gobierno? Yo le hago un resumen muy rápido para que el tiempo nos alcance. Tan pronto nos instalamos en la Asamblea Nacional, incluso antes de la primera sesión, Construye le dijo claramente al gobierno, públicamente me refiero, que no era buena idea, que no era bueno para el país entregarle al correísmo la conducción de la Asamblea Nacional. Nosotros no nos enteramos hace 15 días quién es Jorge Glass, o que había salido ilegalmente de la cárcel, que había sido sentenciado por Odebrecht. Sí sabíamos eso. El país entero lo sabía cuando la Asamblea se instaló y pusieron a la señora Viviana Veloz de vicepresidenta de la Asamblea y le entregaron al correísmo comisiones claves como la de justicia y la de fiscalización. Ahí empezamos a ser incómodos porque lo dijimos claramente. En diciembre del año pasado, primera reforma tributaria del gobierno, que se perdonaron impuestos a las grandes empresas del país. La bancada de Construye fue la única en votar en contra de ese proyecto de ley. Ahí subieron las tensiones con el gobierno, evidentemente, 19 de diciembre del 2023. El 4 de enero de este año, el presidente de la República va a una radio en Guayaquil y cuando le preguntan sobre las críticas de Construye a estas cosas, él responde que Construye es una basurita en su ojo y que se la quita. Ese es el episodio de la mención de Pokémon. No recuerdo si fue la misma entrevista, pero efectivamente dijo que Construye es una basurita en su ojo y que se la quita. Y además insinuó que deberíamos desaparecer legalmente. Una extraña declaración
para un movimiento que había alcanzado el doble de curules que el partido que lo llevó a la presidencia. Y antes de eso, un año antes de eso, 82 concejales en distintos cantones del país. No venía al caso la declaración, de todas maneras el presidente la hizo y sugirió que legalmente Construye debía desaparecer y que el principal argumento pues era hacer una basurita en su ojo. 15 días después, el Consejo Nacional Electoral empieza el proceso sancionatorio del que estamos hablando. Pero este proceso se convierte en una verificación de requisitos del Consejo Nacional Electoral y pasa a ser una denuncia ante el contencioso electoral la misma semana que Construye complica la alianza del gobierno con el correísmo al denunciar lo que intentaban hacer en la Comisión de Justicia, accediendo los legisladores a investigaciones reservadas de Fiscalía o creando nuevas causas de revisión. Esa misma semana que Construye e incomoda la alianza de gobierno, el día sábado, mire usted cuánta celeridad, la señora Diana Tamaint presenta una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral pidiendo la cancelación de Construye. 2 días después se sortea la causa a manos del juez Ángel Torres, quien 7 días después logra que su yerno sea nombrado presidente provincial de ADN en Loja. Esta es una parte de la cronología de lo que estamos hablando. Esto es lo que nos permite afirmar que hay una presión política y un interés político del gobierno de Noboa para eliminar al movimiento Construye de una manera ilegal y abusiva. Doctora Romo, muy buenos días. Le saluda Alfredo Escobar. En relación a esta situación que está viviendo el movimiento político Construye, en algunas etapas del corto gobierno político del presidente Noboa ha existido sí apoyo hacia algunos proyectos de ley, etcétera, de parte de Construye al presidente Noboa, incluso al gobierno. ¿En qué momento usted considera que esta relación se rompe o cuál es la molestia que podría tener el presidente Noboa para, como él lo ha dicho, que comience a ser una molestia o una basurista en el ojo del movimiento político para el gobierno? El movimiento Construye no ha apoyado al gobierno en estos últimos meses, ha apoyado al país, ha coincidido con los intereses del país y, por cierto, lo seguiremos haciendo. Claro que sí. ¿Cómo no votar, por ejemplo, por el proyecto de ley para crear la Universidad de la Policía Nacional? Claro que lo hemos hecho y hemos votado en esas cosas con el gobierno. En otros proyectos hemos votado por unanimidad, con todas las bancadas de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, cuando el gobierno le dice al país que está presentando una ley que se llama No Más Apagones. Claro que estamos de acuerdo con que no hayan más apagones. Ahora lo que corresponde es que el gobierno explique por qué tenemos apagones de 12 horas al día. Pero frente a proyectos así, por supuesto que Construye ha dado su respaldo, sus ideas, sus propuestas y lo va a seguir haciendo. El país siempre está primero para nosotros. Pero desde el primer día también fuimos críticos con el acuerdo de gobierno, con la vicepresidencia de la Asamblea para el correísmo, con las reformas de la impunidad del Código Orgánico Integral Penal, así que esas posturas, supongo yo, son las que han incomodado y también las vamos a mantener. Abogada Romo, ¿y qué porvenir le ve al gobierno y a esta interacción entre el gobierno y la Asamblea, tomando en consideración que una vez que la Revolución Ciudadana ya se inscribió como oposición, lo único que podíamos ver los ecuatorianos era que el gobierno un poco vea el apoyo de Construye para mantener algo de gobernabilidad? ¿Qué futuro político o cómo avisora usted esta interacción entre la Asamblea y el gobierno nacional? Creo que esa pregunta será mejor respondida por el flamante frente político del gobierno. Todos conocemos que se ha nombrado un nuevo ministro a cargo de la cartera de gobierno, así que estoy segura de que será el nuevo ministro y su equipo quienes puedan responder mejor a eso. ¿Cuál es la estrategia que está avisorando el gobierno y hacia dónde puede dirigir sus esfuerzos? Lo que yo puedo decir es que el país ha terminado o ha cerrado un ciclo político con el tema de la consulta popular y hoy seguramente empezará a demandar más y mejores resultados. Hemos vivido una escalada de la violencia a pesar de la declaratoria de conflicto armado interno. La semana pasada 100 asesinatos en una sola semana, 2 de esos asesinatos de alcaldes. El fin de Semana Santa, el más violento de la historia del país, 153 asesinatos en 3 días. Está multiplicado por 500 la cantidad de denuncias por extorsión en el país.
Entonces, creo que el electorado, el votante, todo el Ecuador le ha dicho al gobierno: tenga todas las herramientas que necesita para hablarnos de seguridad, pero pronto empezará a demandar que esos resultados sean mucho más tangibles. Me parece que hacia allá se dirigen los próximos meses. Nosotros como bancada también pondremos ahí nuestro interés, nuestras preguntas, y estarán en los temas más sensibles del día a día de la gente. En unos minutos nuestra bancada presentará un juicio político a la ex ministra de Energía, la ministra Arrobo, para que pueda decir al país exactamente quiénes son los responsables de que la situación tan grave que atraviesa la provisión de energía eléctrica del país haya llegado a este punto. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes sabían? ¿Por qué están denunciados por sabotaje? ¿Cómo se estableció esa lista? ¿Quién tiene que responder exactamente hasta qué punto? Y esperamos seguir trabajando en eso, en el tema de energía, en el tema de seguridad, en el tema de empleo. Insistiremos en buscar las mejores salidas. El empleo es un gran problema en el país y Construye va a concentrarse y a trabajar en esas preocupaciones cotidianas. 9:47 de la mañana, estamos en la mesa de Así Amaneció con la abogada María Paula Romo, líder del movimiento Construye. Greta Córdoba la saluda. Después de escucharla y de ver todo este panorama existente, entonces podríamos decir en resumen que ¿cuál será el futuro de esta tienda política de Construye? Gracias, Greta. Buenos días. Construye, como yo lo decía en el primer resumen al empezar esta entrevista, ha pasado por momentos muy complejos. Estos meses han sido cuesta arriba. Después del asesinato de nuestro candidato presidencial, ustedes recordarán que en ese mismo momento ya la Revolución Ciudadana impugnó a nuestro candidato para reemplazar a Villavicencio en la papeleta. Entonces, llevamos mucho tiempo nadando contracorriente y si eso es necesario, lo seguiremos haciendo. Esperamos, yo confío en que cualquier juez, sin necesidad de mayor interpretación, solamente leyendo la ley, cualquier abogado comprometido con la verdad y con el derecho, tiene que revocar la sentencia de Ángel Torres. Así que confiamos que eso sucederá en la próxima instancia, en el contencioso electoral, y Construye seguirá trabajando, fortaleciéndose y presentará sus mejores cuadros para la próxima elección. No sin antes hacer un esfuerzo de construir alianzas y coaliciones, porque hay que evitar la fragmentación en la papeleta. Son exactamente las 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos con la doctora María Paula Romo, líder de Construye. María Paula, ¿cómo está? Guillermo Hidalgo la saluda, su tortura. ¿Cómo le va? Saludos, Guillermo, qué gusto verlo. Lo mismo digo yo. Doctora, ¿qué hacemos con este país? ¿Qué hacemos con los que nos dicen vota todo no y después nos dicen no, eran solo 2 preguntas? ¿Qué hacemos con el país de infiltran ministros de energía? ¿Qué hacemos con este país que Fernando Villavicencio nos lo dijo tantas veces? ¿Qué hacemos con este país donde cada día tengo más miedo de dejárselo a mis hijos? ¿Qué hacemos? Qué pregunta difícil, Guillermo, y solo se me ocurre decirle, seguimos esforzándonos, seguimos trabajando, seguimos luchando contra la mediocridad, la mentira. Hay que ser valientes. Si son pocas las voces valientes, es más fácil silenciarlas, pero si somos muchos, si recordamos lo que está pasando, si decimos las cosas fuerte y claro, si discutimos las ideas en lugar de estigmatizar a las personas, si somos correctos, trabajadores, honrados en cada acto de la vida, solamente veo ahí las soluciones a un país que de verdad atraviesa momentos de altísima complejidad. Pero creo que también hay que hacer un esfuerzo por mirar ambas caras de la moneda. Todos los días tenemos demostraciones que nos pueden decepcionar, que nos dicen el Estado está contaminado por el crimen organizado. Hay personas que arriesgan su vida también todos los días para enfrentar eso. Es lo que está pasando con los casos Pulga, con el caso Metástasis, con todas estas revelaciones que también nos muestran que hay otros funcionarios correctos, valientes, que están haciendo su trabajo para mostrarle al país lo que sucede. Me parece que en ese esfuerzo para mirar las cosas con sus matices, debemos tomar partido por aquello que le hace bien al país, por vivir en democracia, en el imperio de la ley, con conductas honestas. ¿Usted ve una luz al final del camino, doctora? Perdón que le interrumpa.
Sí, claro que sí. Y la disyuntiva sigue siendo la que planteó Fernando Villavicencio y la que planteó Construye y sus candidatos en la última elección. La disyuntiva entre la patria y la mafia. Esa va a seguir siendo la disyuntiva todavía por un buen tiempo y a nosotros no nos cabe duda que hay que tomar partido por la patria. Queremos agradecer su participación, doctora Romo. Ha sido María Paula Romo, exministra de Gobierno y líder del Movimiento Construye. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Buen día. Son las 9:51 de la mañana. Seguimos aquí en Así Amaneció.